Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión del Ayuntamiento Pleno de hoy, 27 de noviembre. Es una sesión ordinaria y, bueno, pues sin más pasamos a desarrollar los puntos del orden del día. Es un pleno que tiene 13 puntos en total. El punto número 1 es aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Tenéis todos copia del acta. ¿Hay alguna alegación al acta? Pues pasamos a su firma. Bien, pues pasamos al segundo punto en el orden del día, que es informe de la Alcaldía. Bueno, pues en esta sesión extraordinaria tengo que decir que la Diputación de Badajoz ha aprobado un nuevo dinamiza extraordinario dotado con 10 millones de euros para los municipios con menos de 20.000 habitantes. A nosotros, a Cabeza del Buey, nos corresponde una cuantía de 133.108 euros que se destinarán, entre otras actuaciones, al arreglo de varias calles, como por ejemplo Huerta de la Orden, Don Cristino y Pedro de Valdivia, y al arreglo también de una de las cubiertas del cementerio, la cubierta del centro cultural, y también vamos a instalar una depuradora de aguas en Almorchón. Esa es la propuesta que vamos a hacer a la Diputación de Badajoz. El dinero se ingresará antes de que acabe el año y tendremos hasta el 31 de julio para ejecutarlo. También decir que por parte de la Junta de Extremadura se ha procedido a catalogar el santuario de Nuestra Señora de Belén como bien de interés cultural en la categoría de monumento, así también como que ha pasado a formar parte del inventario de patrimonio histórico y cultural de Extremadura la posada. Son dos actuaciones importantes a nivel cultural en nuestra localidad, puesto que además de darle un renombre a lo que más de lo que lo tenía, por ejemplo, nuestro santuario de Belén, pues también protege y ayuda a conservar la posada, que para nosotros, todos los capubenses, es un edificio emblemático. También decir que los olmos centenarios, como todo el mundo sabe, de Cabeza del Buey, han sido elegidos Árbol del Año de España. En estos momentos ya estamos en fase de preparación para la fase europea. Y, bueno, el concurso, la votación, según nos dicen desde Bosques Sin Fronteras, se realizará entre el 1 y el 28 de febrero. Bueno, ellos nos están marcando más o menos todas las actuaciones que hay que ir haciendo para preparar nuestros árboles para ese concurso. Y, bueno, cuando llegue el momento, pues pediremos otra vez a toda España, en este caso, que apoye esta edición europea, los olmos centenarios. Decir también que se ha recibido resolución de la Consejería de Economía e Infraestructuras sobre concesión de una subvención dotada con 51.526,93 euros para la reforma del mercado de abastos. La intención es acometer obras de accesibilidad y mejorar el aspecto general del mercado. En el mes de diciembre, además, dará comienzo el programa de formación profesional básica de cocina y restauración, que estará destinado a 15 alumnos que no hayan obtenido el graduado escolar, con el objetivo de volver a incluirlos en el itinerario formativo.
El ciclo se va a impartir en las instalaciones del Colegio Extremadura. A fecha de hoy sabemos que ha tenido bastante aceptación, que incluso van a ser 15 alumnos, pero que ahora mismo hay lista de espera. O sea que ha sido un ciclo de formación profesional básica que ha sido muy aceptado. Decir también que han dado comienzo las obras de ampliación del Colegio Público Muñoz Torrero, colegio público ahora, con la intención de dotarlo de biblioteca, comedor y sala de profesores al centro, de tal forma que las dependencias que actualmente se están utilizando para esto puedan ser usadas para la impartición de clases u otros menesteres, de tal forma que se solventen los problemas de espacio que ahora mismo se están teniendo en el centro. Esas obras han empezado hace 2 o 3 semanas y ahora mismo están con obras de demolición y progresivamente se irá avanzando en la misma. Decir también que han dado comienzo las obras de reparación del tejado de la iglesia de Almorchón y que ya están adjudicadas, además, a una empresa local, las obras de mejora del acerado del poblado. Estas obras están financiadas por ADIF y son fruto de las reuniones mantenidas en Sevilla con Enrique Borrego, responsable de Patrimonio y Urbanismo de Extremadura, y con Fernando Gómez, administrador de Infraestructura Ferroviaria de ADIF. Es una buena noticia para nuestro poblado, de tal forma que progresivamente vaya mejorando su aspecto general y, creo que también la reforma del tejado de la iglesia, que es un bien muy querido por la gente de Almorchón y también por Cabeza del Buey, pues era necesario porque la verdad es que tenía bastantes goteras y estaban en bastante mal estado e incluso corría peligro de que se cayera. Continúan, además, restaurándose las pinturas de la ermita de San Roque. Están ya prácticamente terminada la cúpula y se han empezado la restauración de la pared lateral. Esta obra de restauración se prevé que estarán finalizadas antes de que acabe el año. Decir también que el pasado 9 de noviembre se publicaba en el Diario Oficial de Extremadura la convocatoria para la contratación de una obra de mejora de la seguridad vial en la carretera E104, que consiste en la construcción de una rotonda que mejore el acceso al polígono industrial El Pago, así como al cementerio municipal, con un importe total de 415.105,98 euros. Esta obra está en licitación, o sea, la fase para que las empresas presenten su oferta es hasta febrero y, se adjudicará a lo largo del año que viene y se ejecutará a lo largo del año que viene. Decir también que del 7 al 10 de diciembre, un año más, se va a celebrar Merconavidad, con un incremento en este año de las empresas locales que exponen sus productos con respecto a otros años, y que la inauguración será el día 7 de diciembre a las 5 de la tarde. Por lo tanto, tenemos ahí unos días de comercio, de promoción de nuestro comercio local y, invitará a que todo el mundo acuda y pase unos días divertidos y, además, de paso, que aprovechen las ofertas que nuestros comerciantes ofrecen. También decir que, con motivo del Día de la Discapacidad, desde el día 1 hasta el día 3 de diciembre, van a estar expuestos en el Paja León los cuadros realizados por personas con discapacidad intelectual y los alumnos del taller de pintura de la Universidad Popular. Invitar a todo el mundo a que visite esa exposición. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora, tanto para los monitores como para los usuarios que han participado en este taller. Y, también decir que el día 3 de diciembre, con motivo del Día de la Discapacidad, antes de la película de la semana, desde Plena Inclusión serán algunas actividades para conmemorar este día. Por último, decir también que se ha abierto una nueva convocatoria de empleo social. Está ahora mismo abierta, se cierra mañana a las 2 del mediodía y ahora mismo hay una oferta de 9 puestos de trabajo, de los cuales 7 de ellos son para peón de servicios múltiples y 2 de ellos para auxiliares administrativos. Recuerdo que el plazo para presentar las solicitudes a todas aquellas personas que estén interesadas acaba mañana a las 2 del mediodía. Y ya está, por hoy no tengo nada más que informar en el día de hoy. Así que pasamos al punto número 3, que es aprobación, informe favorable sobre propuesta de cambio de nombre del CEIP nuevo de Cabeza del Buey a CEIP Muñoz Torrero. Tiene la palabra el secretario. Se trató en la comisión informativa del 23 de noviembre. Aprobación de informe favorable sobre propuesta de cambio de nombre del CEIP nuevo de Cabeza del Buey a CEIP Muñoz Torrero.
Se ha presentado escrito con fecha 26 de octubre del director del CEIP Cabeza del Buey, por el que se solicita informe favorable de la Corporación Municipal para solicitar a la Consejería de Educación y Empleo el cambio de denominación del centro de nuevo de Cabeza del Buey por CEIP Muñoz Torrero. Este acuerdo ha sido adoptado por el Consejo Escolar del Centro con fecha de 23 de octubre del 17. El Ayuntamiento considera que la petición es adecuada y, por lo tanto, propone que se informe favorablemente citada petición de cambio de denominación del centro. Visto el expediente, la Comisión Informativa Especial de Cuentas, por unanimidad de ambos grupos políticos, se propone al Pleno, primero, informar favorablemente que se solicita a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura el cambio de nombre de Centro CEIP Nuevo de Cabeza del Buey por el de CEIP Muñoz Torrero. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General del Colegio Público para que este acuerdo se una al expediente de cambio de denominación del mismo. Bien, bueno, pues como dice José Antonio, fue una propuesta que se nos hizo desde el Consejo Escolar del Colegio Público con el cambio de nombre. Ellos nos pidieron la aprobación por la Corporación Municipal y, bueno, en la comisión se votó por unanimidad, mantenemos el voto y queda aprobado. Pasamos al punto número 4. Ratificación, acuerdo de disolución y liquidación de la agrupación forestal Siberia Serena. Secretario. Con fecha 11 de octubre de 1995 se constituyó la agrupación forestal Siberia Serena, la cual, al no tener actualmente actividad alguna, por unanimidad de los alcaldes representantes de cada ayuntamiento que la componían, que eran Casa de Don Pedro con un porcentaje del 33%, Siruela un porcentaje del 25,43%, Talarrubias 24,46%, Cabeza del Buey un 9,15% y Zarzacapilla 7,86%. En la reunión que celebró la Asamblea de la Agrupación Forestal, el 26 de septiembre acordaron la disolución de citada agrupación porque no tiene actividad y esta disolución debe ser ratificada por los plenos de cada ayuntamiento. Se trató en la comisión informativa el día 23 y hubo mayoría de 2 votos del Grupo Socialista y una reserva de votos del Grupo Popular, y se propuso por mayoría al Pleno, primero, ratificar la disolución de la agrupación forestal Siberia Serena, constituida con fecha 11 de octubre del 95. Segundo, ratificar la liquidación de derechos y obligaciones de la agrupación conforme a las aportaciones de cada municipio. Y tercero, nombrar como liquidador de este ayuntamiento a la señora alcaldesa, doña Ana Belén Valls Muñoz, para que en nombre de la corporación firme cuantos documentos sean precisos para la obtención del fin propuesto. Bien, pues me llamó el secretario del Ayuntamiento de Casas de Don Pedro. Parece ser que esta agrupación forestal Siberia Serena se creó en el año 1995. Por aquel entonces había unas ayudas que eran europeas y con ese fin se creó la agrupación para poder solicitarla. Supongo que por el número de habitantes para poder optar a ella. Y bueno, eran para repoblaciones y demás. Esa agrupación en su día tuvo la actividad mientras que tuvo esos fondos y luego no ha vuelto a tener ningún tipo de movimiento porque, entre otras cosas, esas ayudas ya no existen. Entonces me llamaron porque tenían una cuenta en el banco que ascendía a 18.000 euros y, claro, como no tiene actividad, pues el banco progresivamente pues les iba descontando y nos llamaron para que tuviéramos una asamblea y acordáramos la disolución de tal forma que se pueda sacar ese dinero y repartirlo en la proporción en la que se participó en su día. Entonces, bueno, todos los presentes de los ayuntamientos que ha nombrado José Antonio estábamos de acuerdo en la disolución y lo que se pedía es que se ratificara por el Pleno. Hubo una reserva de votos del Grupo Popular. Tiene la palabra. Bueno, yo iba a preguntar que quién detectó esto en el cajón desde el año 95, pero creo que me ha contestado, ¿no? El secretario de Casa de Don Pedro, que tiene la mayor participación, eso está claro, ¿no? Yo con el tema nos vamos a abstener en nuestro grupo, no porque le perjudique mucho a este ayuntamiento, un 9%, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor, no sé qué se habló en esa reunión, pero sí podría ser de muy interés, ya que estamos hablando de 2 comarcas, como puede ser Serena y Siberia, con el tema de este tipo de agrupaciones forestales, sobre todo por el tema del medio ambiente, sino dedicar ese dinero dentro de la propia agrupación, pues actividades forestales que beneficien a todos los municipios, ¿no? Porque ya de por sí el constituir una agrupación de otros nuevos ayuntamientos significa más charlas, más reuniones, etcétera, y ya está constituida, ¿no? Con lo cual nuestro grupo creemos que somos coherentes al abstenernos en este aspecto, porque además en la comisión se lo pregunté al secretario, ni él sabía que existía esto, ni yo tampoco, y he sido alcalde, con lo cual, pero a lo mejor podemos darle otra
no sé, otra motivación a esto, ¿no? No disolver las cosas porque, bueno, al fin y al cabo, nosotros que vamos a percibir son 30.000 euros lo que habrá hay 18.000 pues fíjate. O sea, que imagínate, Entonces, bueno, casi nada. disolver las cosas así por así, a lo mejor luego cuestan más el tema de, y sobre todo por el tema de la parte de la Siberia, ¿no? Que siempre es bueno tener, no sé, Cabeza de Buey debería estar también participando en muchas comarcas, ¿no? Con lo cual no vamos a tener, pero simplemente por ese motivo. Bien, pues se aprueba por mayoría entonces. Pasamos al punto número 5, aprobación, modificación, reglamento de régimen interno de la residencia mixta de mayores de este ayuntamiento. Tiene la palabra el secretario. Se informó que para lograr la acreditación de la residencia mixta de mayores de este ayuntamiento, una vez contrastados los datos con la Junta de Extremadura, ha sido necesario realizar modificaciones en el reglamento de régimen interno de citada residencia, a fin de adaptarlo a la legislación vigente en la materia, que citado reglamento ya ha sido supervisado por el SEPAD y está en condiciones de ser aprobado por la Corporación. Se sometió a la comisión informativa y se aprobó por mayoría de 2 votos a favor del Grupo Socialista, una reserva de voto del Grupo Popular, proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación del reglamento de régimen interior de la residencia mixta de mayores del Ayuntamiento, cuyo texto figura en el expediente tramitado al efecto, sometiéndolo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y alegaciones, que si las hay serán resueltas por el Pleno. Determinar, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785 de 2 de abril, que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o alegación, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Y tercero, facultar a la señora alcaldesa, tan ampliamente como en derecho proceda, para cuantos actos sean precisos en orden a la ejecución de este acuerdo y, en particular, para la publicación y entrada en vigor del reglamento, así como para su desarrollo en los términos previstos en el propio reglamento. Bien, como ha dicho José Antonio, con el fin de conseguir la acreditación como centro de atención a la dependencia del Hogar Club con pisos tutelados, pues desde el SEPAD se nos hizo una serie de requerimientos, entre los que se incluía la adaptación del reglamento de régimen interno de la residencia de mayores a la legislación vigente. No estaba adaptado al decreto 298/2015 de 20 de noviembre. Los técnicos del SEPAD nos han guiado y nos han tutorizado en la forma en que había que hacerlo y para que esté adaptado a esa legislación. Y otra de las modificaciones, por ejemplo, que incluye, puesto que la ley lo marca así, es la diferenciación entre dependientes y autónomos. Es un cambio en la nomenclatura, aparte de que el reglamento, la nueva ley, exige que tenga que estar diferenciadas las dos partes de la residencia. Decir también que una de las que se ha hecho también por no tener que cambiar el reglamento de los pisos cada 2 por 3 es no fijar un precio dentro del reglamento, sino derivarlo a la ordenanza, de tal forma que si hay que modificar algo, se modifique la ordenanza y no haya que modificar el reglamento. Y nada más, esas son las modificaciones que se han hecho en general, adaptarlo a la Carta de Servicios de los Pisos Tutelados y adaptarlo a la normativa vigente, que es el decreto 298/2015 de 20 de noviembre. Tiene la palabra el Grupo Popular, que viene a reserva de voto. Bueno, yo quería hacer plantear 2 cuestiones dentro de estas modificaciones que entraron en vigor a partir del decreto del 20 de noviembre de 2015, con lo cual nosotros no teníamos ya ninguna potestad de gobierno. Y primero una observación y luego una propuesta de una enmienda, si os parece bien y oportuno. Una observación que en el capítulo 2 de los órganos de gestión y representación en el presente documento, en lo que refiere al artículo 42 de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, se mantienen los criterios que se aprobaron en su día en el anterior reglamento de régimen interno que se aprobó en pleno y a propuesta del Partido Popular en su día, y que le estuvieron muy en contra a ustedes porque se mantenían los elementos o las personas de las mismas que están ahora puestas en la comisión. Se quitaron los elementos que se podían considerar políticos y se dejaron los elementos que se consideran como técnicos, que pensábamos en su día y seguimos pensando, evidentemente, que son los que tienen que decidir cómo y quién debe de entrar a formar
a entrar en los pisos tutelados en este momento. Y eso sería como una observación. También proponía una enmienda para que se incluyera, según marca la ley y las ratios establecidas, la cuantía de personal que debe de constar en ese reglamento de régimen interno. Sabemos que las residencias mixtas tienen una dotación de personal, tiene que tener una ratio, y así está marcado por ley, y que en muchos casos no se cumple en estas residencias, y establecerlo de tal manera vendría bien incluso para la hora de la elaboración de los presupuestos a nivel municipal. Bien, la ratio de personal la marca el decreto, ¿vale? Y los técnicos del SEPA son los que se encargan de venir y vigilar y controlar que eso se cumple. Entonces, el reglamento en todo momento habla de la adaptación al decreto, de que se tiene que cumplir la normativa vigente. Evidentemente, una vez que marcas el decreto, dentro del decreto te viene también la ratio de personal que tiene que cumplir la residencia. A nosotros el SEPAZ, y ha estado constantemente tutorizado y vigilado y controlado por los técnicos, no nos han pedido que metamos la ratio porque se presupone que es una cosa que tienes que cumplir. Porque además de que hay inspecciones periódicas, además de eso, es que para que te den la acreditación ha habido que presentar además del reglamento, ha habido que presentar otra serie de documentos. Entre ellas ha sido la plantilla de personal para asegurarse de que se cumple la ratio. Entonces, en el momento que nosotros presentemos la plantilla, si ellos detectan que no se cumple esa ratio, evidentemente nos harán un requerimiento. Además de esto, ha habido que presentar, como te digo, la plantilla de personal para confirmar que se cumple la ratio. Ha habido que presentar también un organigrama del centro, ha habido que presentar una gestión por proceso y ha habido que presentar un montón de protocolos de actuación. O sea, que tienen que a partir de ahora todo tiene que estar protocolizado y tiene que estar todo escrito, y todo eso es el protocolo de acogida, el protocolo de seguimiento, el protocolo de evaluación, todo tiene que estar protocolizado, y se ha mandado también esos protocolos a la consejería. Eso no lo tenemos aquí porque no es necesario traerlo a pleno, ¿vale? Pero sí, el reglamento sí tiene que aprobarse. Entonces, yo si quieres te invito a que lo veas y verás que también entre esos documentos que se han mandado está la plantilla de personal, porque tienes que asegurarte de que cumple la ratio, y si no, pues nos van a hacer requerimientos, claro, porque sería un centro acreditado de atención a la dependencia. No, me parece bien, pero ya sabemos que la ratio, bueno, yo por lo que conozco, la ratio no se cumple la mayoría de las veces. Si se ha mandado y no se está cumpliendo y ellos no vienen a eso, yo de alguna manera tengo que expresarme y hacer una denuncia pública de que eso no se está cumpliendo. Ahora mismo no hay ningún tipo de requerimiento por parte de ese país. Tienen todos los técnicos, los de inspección. No hay. Ahora, si ellos no están por el personal que hay, y vienen y lo visitan, si Mariano. ellos no están haciendo y ejecutando la labor que tienen que ejecutar, allá ellos. Sí, lo ejecutan. Pero y yo además te digo que visitan. si no se cumple la ratio, y tú sabes que no se cumple en algunos aspectos. Se cumple. Además, tú sabes perfectamente que los técnicos de inspección del SEPA pues son bastante puntillosos con este tipo de cosas. Y además que sabes que en cuanto vienen y ellos detectan cualquier cosa, te hacen enseguida los requerimientos y te exigen y te dan plazos para cumplirlos y demás. Si no lo cumplimos, no nos van a dar la acreditación. Entonces, evidentemente, tenemos que cumplirlo. Bueno, pues ya ahondaremos más en este tema. ¿Vale? Y si no hace falta que se incluya en el S, pero a mí me parecía que sí eso. Sobre lo otro tampoco has dicho nada sobre el tema de la observación. Me parece bien como está. ¿Te parece bien como está? Que era como se planteó en su día y lo que en su día criticaste. Claro, en su día lo criticamos, efectivamente, lo criticamos porque... Ahora estamos nosotros. No lo critico porque me parece bien, pero que se criticó y se nos echaba mucho por cara que estábamos politizando los pisos tutelados. Efectivamente, nosotros en su día lo criticamos porque había una comisión previa en la que sí que estaba el Grupo Socialista, y en aquel momento pues se llamaba igual. Se quedó el Grupo Popular y se salió y se quitó el Grupo Socialista. Hay una persona pero igual bueno, que hay ahora, perdona, Mariano, que esto no es un debate, que no estamos en la barra del bar, ¿eh? No, yo no estoy en la barra del bar, yo estoy planteando una cosa en el pleno. Y ya estás planteando una cosa en el pleno, y como tú ya la has planteado, me tienes que dejar que yo conteste. No puede ser que tengamos una conversación como si estuviéramos tranquilamente. Sí, te estoy contestando, te he dicho. Ahora sí, después que te he dicho. ¿Puedes parar el micrófono, por favor, Mariano? Sí. Es que no podemos estar con una conversación como si estuviéramos en la calle. Esto es un pleno.
y tú lo sabes. No, pero es que lo parece, o sea, que es que, vamos. Entonces, decir que, bueno, que en su día nosotros lo criticamos porque anteriormente estaban los dos grupos que había en el Ayuntamiento representados en la Comisión de Valoración y Seguimiento. El Grupo Popular se encargó de que se quedaran solo ellos y el PSOE desapareciera. Pues ya está, no hay ningún problema. Eso fue así. No es cierto. ¿Me vas a contar? Siguen estando los mismos representantes, un representante del partido de gobierno, que es el presidente, igual que se planteó en su día. En su día había otro Igual tipo que de cosas. No, y ahora lo mantengo, sí, sí. Que ya está, que se mantiene tal cual porque me parece que está no había cargo estupendo. político. Que me parece que está estupendo, Pues ya entonces- está. Pues sí, me parece que está muy bien, pues se queda así, ya está. Si no hay que darle más vueltas. Estamos diciendo que lo vemos bien. Pues ya está, nosotros también, porque estamos discutiendo entonces. Venga, pues pasamos a las votaciones. Nosotros nos abstenemos. Vale, pues se aprueba por mayoría. Pasamos al punto número 10. No, al punto número 10, no, vamos por el punto número 6. Voy a ir señalando. Aprobación, modificación, ordenanza fiscal reguladora de la tasa de otorgamiento de licencias de apertura a establecimiento. Tiene la palabra el secretario. Se informó que la ordenanza fiscal vigente reguladora de licencias de apertura de establecimiento contempla una serie de bonificaciones para la creación de empleo, pero a la vista de la situación actual y con la finalidad de impulsar y favorecer la creación de empleo de empresarios en general y proteger la continuidad de negocios familiares, se plantea ampliar estas bonificaciones en el pago de la tasa hasta el 100% de las mismas. Visto el expediente, la Comisión Informativa Especial de Cuentas, por unanimidad de ambos grupos, se propone al Pleno Corporativo que adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de otorgamiento de la licencia de apertura de establecimiento en los términos en que se encuentra redactada. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del reglamento del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Bien, la idea de la modificación de esta tasa es aumentar las bonificaciones para aquellas personas que decidan abrir una empresa en nuestra localidad. Hasta el momento, la bonificación en la licencia de apertura era del 50%. A partir de ahora, con la aprobación de esta modificación, se pasará al 100% de bonificación en la licencia de apertura, tanto para aquellas personas que abran por primera vez una empresa como para aquellas personas que la hayan abierto y haya transcurrido 2 años desde la última apertura y no sea en la misma actividad, de tal forma que fomentemos desde el Ayuntamiento, o por lo menos que facilitemos de alguna forma la creación de empresas en nuestra localidad. Viene a ser eso prácticamente. Hubo una aprobación por unanimidad en la comisión, por lo tanto queda aprobada. Pasamos al punto número 7, que es aprobación, modificación, ordenanza fiscal reguladora de la venta ambulante. Se informó que la única modificación consiste en la reducción de 1 hora del horario de mercadillo, media hora al inicio y otra media hora al final, consiguiéndose con ello favorecer el montaje de los puestos a primera hora y la limpieza de la vía pública a última hora, que esta modificación se realiza a petición del Servicio de Limpieza Municipal. Igualmente, se anula de la ordenanza anterior un apartado que hacía referencia al mercadillo de los sábados, lo cual no tiene sentido mantenerlo en la ordenanza, ya que estos no se celebran. Esto se aprobó por mayoría de 2 votos a favor del Grupo Socialista y una reserva de votos del Grupo Popular. Por lo tanto, se propone adoptar el siguiente acuerdo: aprobar la modificación de la ordenanza municipal reguladora de venta ambulante en los términos en que se encuentra redactada, someter la información pública en el tablón de anuncios y en el boletín de la provincia por 30 días a objeto de reclamaciones y, si no se presentase, considerar el acuerdo definitivamente aprobado, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 2/2004. Bien, la modificación de esta ordenanza viene pues un poco a eso, lo que decía José Antonio, era a petición. Nos encontramos con que no tanto en invierno sino en verano nos encontramos que hasta las 3 de la tarde pues están los puestos del mercadillo, algunos puestos todavía en la vía pública, con lo que dificultan mucho las labores de limpieza
del servicio de limpieza del ayuntamiento. Entonces, a petición de ellos y también por la mañana, porque hay gente que viene a montar en el mercadillo y viene desde muy lejos y no suelen llegar antes de las 8:30 de la mañana. Entonces, si hay alguien montado antes, se encuentran con que no pueden pasar a montar su puesto. Aunque la ordenanza anterior estaba puesta desde las 8 hasta las 3, en realidad se ha venido aplicando siempre desde las 8:30 y ya te digo que hasta las 3 que algunos puestos se quedaban. Entonces, la intención es regularlo de tal forma que facilitemos tanto el montaje como la limpieza de la Plaza de San Vicente pues los jueves. Entonces, una reserva de voto del Grupo Popular. Tenéis la palabra. Bueno, sí, en este tema la justificación que hacéis vosotros es solamente que es una petición del Servicio Municipal de Limpieza. Yo no sé si se ha consultado a la gente que viene a poner en los puestos de los diferentes puestos que se ponen en ese mercadillo. Sabemos que la ubicación muchas veces del propio mercado de los jueves, pues hay que supeditarlo un poco a distintos horarios, pero yo no se me ha dicho, no se me ha confirmado que se haya consultado también a los comerciantes que vienen a exponer, porque como bien has dicho, unos vienen de muy lejos y a lo mejor, pues bueno, antes en la ordenanza anterior sí estaba de 8 a 3, aunque se aplicara de 8:30 por facilitarles a ellos el montaje. Bien, pero muchas veces a lo mejor es modificar mejor nuestro propio servicio para dar un mejor servicio, ¿eh? Entonces, bueno, la justificación aquí nos parece bastante pobre en ese aspecto, que creo que no se ha contado con nadie más, simplemente con el servicio de limpieza, y nos vamos a tener en este hecho, porque sí se podría haber consultado y haber dicho, bueno, pues en verano a lo mejor hay gente que se queda más tiempo, porque y otras personas se quedan menos porque tienen que hacer un viaje más largo, ¿no? O muchas veces, dependiendo de la estación en la que estemos, pues unos vendrán de una forma o de otra, ¿no? De todas formas, yo sí pediría al equipo de gobierno del Partido Socialista que hiciera una reflexión sobre ampliar ese mercado de abastos, ¿no? En todos los pueblos, perdón, el mercado de los jueves, ampliarlo porque hay mucha gente que se queda fuera. Tener en cuenta que un mercado siempre atrae gente de otras localidades y eso es lo importante, ¿no? Para el sector comercio es muy importante, ¿no? Hay poblaciones donde tienen dos mercados también, ¿no? Martes y jueves, etcétera. Ya se eliminó de aquí el mercado de los sábados, que era un mes al año, y evidentemente pues muchas veces los sábados aquí prácticamente la gente pues retorna a otros sitios a comprar, ¿no? Eso es inevitable, oye, yo lo respeto, como creo que todos vosotros también, ¿no? Entonces, yo creo que se debería estudiar y no mermar un poco ya prácticamente el servicio, ¿no? Y bueno, y si el servicio municipal de limpieza tiene que quedarse media hora más a trabajar, porque empiece media hora después. Pasa lo mismo en verano con los peones de obras que tienen que empezar antes a trabajar por el tema del calor, ¿no? Pues bueno, yo lo que digo es que nos abstenemos por ese aspecto, porque no se ha consultado, creo que a nadie. Bien, normalmente en verano, que es cuando te digo que suceden este tipo de cosas, pues a las 3 de la tarde no queda ni Dios. Suele haber, como mucho sucede, en un caso te voy a decir, de alguien que no desmonta su puesto. Los demás pues han ido todos, claro, lógicamente. Entonces, yo me parece que porque un único comerciante de venta ambulante no recoja el puesto, hacer que a las 3 de la tarde, en pleno verano, con 40 y tantos grados, nuestros trabajadores municipales tengan que quedarse hasta las 3:30 para barrer, pues... No he dicho eso, ¿eh? Sí, a ver, porque no, entonces... he dicho que puede haber cambios de horario, depende de la estación que estemos. ¿Y entonces cuando lo limpian, si no se va hasta las 3? Vamos a ver, es que se pueden cambiar en la ordenanza de verano e invierno, ¿me entiendes o no? Es como lo mismo, es como cuando las obras del PER o las obras de la ESA, ¿no? Es decir, en invierno no dejan de trabajar a la 1:30 o a las 2, ¿me entiendes o no? Espérate, a ver si te entiendo. Pero verá, entonces tú lo que propones, en verano que... No, yo simplemente he dicho que la justificación vuestra es muy pobre, porque pone de 8:30 a 2:30. Sí. Se quita una hora, media hora de antes, sí, según la ordenanza anterior. Otra cosa es que vayan a las 8:30 o vayan a las 9. Pero escúchame, que es que no te entiendo. Entonces quiero que me lo explique. No te he entendido. Pues quiero que me lo explique. Entonces, en verano, ¿qué es cuando se sucede el problema? Porque los puestos se quedan hasta las 3. ¿Qué tenemos que hacer? Pero vamos a ver, Ana, a mí no me preguntes eso. Es que yo no te entiendo. No te estoy preguntando, estoy preguntando qué es lo que me quieres decir. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando tengamos lo que dicen las personas que vienen a exponer su producto y a vender lo que vienen de fuera, cuando tengamos esa conclusión y de los servicios municipales de eso, pues yo te podré responder. Y a lo mejor
A lo mejor lo que me estás planteando es bueno y es positivo, Claro, ¿me sí entiendes o que no? lo Pero yo lo acabo de desconozco, ¿de acuerdo? Porque no se le ha preguntado. ¿A los comerciantes? No, creo que no. No, bueno, Bien, pues pues vamos a ver. creo que no, Te en la repito, bueno, justificación no lo pone, por ¿vale? concluir, que, Entonces, por concluir, que la mayoría de los comerciantes que vienen al mercadillo de los jueves cumplen con el horario, a las 2:30 han recogido la mayoría, se dan casos puntuales de que haya un puesto que no se va y dificulta las labores de limpieza de los trabajadores municipales. Que puesto que la incidencia sucede y todo el mundo respeta y todo el mundo se va a las 2:30, la incidencia sucede con uno, pues creemos que es mucho más fácil poner por ordenanza a las 2:30 porque no tenemos ningún método, ningún medio para decirle que tiene que dejarlo antes para que los servicios limpien. Si se van, como la ordenanza ponía hasta las 3, pues yo no sé, él pues, no se iba hasta las 3. exactamente, Entonces, claro. me parece más fácil regular la ordenanza a lo que todo el mundo hace que modificar el horario de los trabajadores, cuando te digo que generalmente se cumple. Pero bueno, que no pasa nada, que vosotros podéis abstener sin ningún tipo Claro, de problema. sí, estoy diciendo Ya que la está. justificación para nosotros es ya simplemente refleja eso, Vale. no refleja otra cosa. Pues queda aprobada por mayoría. Bien, pasamos a al siguiente punto, que es aprobación de modificación ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación de servicios sociales. Tiene la palabra el secretario. Se informó que se realizan varias modificaciones en esta ordenanza. Se modifican las tarifas del servicio de ayuda a domicilio adaptándolas a la pensión no contributiva actualizada, ya que ésta se encontraba desfasada, y por otro lado establecen nuevos márgenes en los porcentajes a aplicar, de tal forma que paga más el usuario que tenga una pensión más alta y pagan menos los usuarios que tengan la pensión más reducida. Por otro lado, se modifica el porcentaje de la tarifa a aplicar en los usuarios del centro de día y se adapta a las tarifas del SEPAD. Otra modificación es que se suprime todo lo relativo al precio público por teleasistencia, ya que se presta desde otra entidad y, aunque no se cobraba por el ayuntamiento, no tiene objeto que se siga manteniendo en la ordenanza. Y por último, en cuanto a los pisos tutelados, se adapta su redacción y tarifas a las de la Junta de Extremadura y se logra diferenciar entre las plazas de usuarios autónomos adjudicadas por los servicios sociales municipales y las plazas de dependientes adjudicadas por el SEPAG o los servicios centrales de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Todo ello en aras a la consecución de la acreditación del centro. Esto se aprobó por mayoría de 2 votos a favor del Grupo Socialista, una reserva de votos del Grupo Popular, y por lo tanto se propone que se adopte el siguiente acuerdo: aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación de servicios sociales en los términos en que se encuentra redactada, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición en el tablón de anuncios y en el boletín de la provincia por un plazo de 30 días a efectos de reclamaciones, y si no se presentasen, se considera que el acuerdo es definitivo, de conformidad con la Ley de Haciendas Locales. Bien, la modificación de esta ordenanza, pues lo más destacado es la reducción, primero, adaptar los precios de la ayuda a domicilio a la pensión no contributiva actualizada, la del 2017, porque no estaba actualizada, y en segundo lugar, reducir el porcentaje y los tramos, mover los tramos en de lo que pagan cada uno, de tal forma que aquellos que tengan menos pensión, hasta la pensión de viudedad, van a pagar menos. El que menos tiene va a pagar menos por el servicio de lo que se venía pagando hasta ahora. Esa es una de las modificaciones importantes, y otra de las modificaciones es que el centro de día, pues también se reduce la cuantía que aporta cada uno de los usuarios que allí van. Antes era el 33% de la suma de rendimiento y ahora se modifica a solo un 25% de la suma de los rendimientos. Con total, la intención también es que los usuarios del centro de día pues paguen menos por el servicio que allí se presta. Hemos también adaptado a la tarifa de precios de la Junta de Extremadura. Y, bueno, hay que hacer, porque lo obliga el SEPAG y porque el decreto del que hemos hablado antes así lo dice, hay que hacer la distinción entre autónomos y dependientes, pero si veis la redacción es exactamente la misma, ¿vale? Para los dos. Se suprime el servicio de teleasistencia porque el ayuntamiento no puede prestarlo, es algo que estaba en la ordenanza y que no se ha aplicado nunca porque se aplica desde otras entidades. Se suprime el punto que aportaste en la comisión, José, porque va en el mismo sentido. Y, bueno, pues igual en los pisos tutelados se hace la propuesta de cambio, también de diferenciación entre dependientes y autónomos, porque así lo marca el decreto.
Ya está, esos son los cambios que se hacen en la ordenanza de ayuda a domicilio, o sea, de prestación de servicios sociales. ¿Había una reserva de votos? Sí, bueno, porque en principio no había leído toda la ordenanza, ¿no? Aparte de que algunas cosas se vieron allí, ¿no? No pude comparar el servicio de ayuda a domicilio porque no tenía el de anterior, con lo cual me ha quedado ya claro lo que me has comentado aquí en el Pleno y bueno, vamos a aprobarlo, ¿vale? De acuerdo, pues se aprueba por unanimidad entonces. Pasamos al punto número 9. Aprobación, modificación, ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades administrativas de verificación y control de actuaciones urbanísticas sujetas al régimen de comunicación previa. Tiene la palabra el secretario. Las modificaciones que se realizan en la presente ordenanza van dirigidas a establecer bonificaciones del 100% de la tasa por realización de actividades administrativas para los nuevos emprendedores, para los cambios de domicilio de las empresas y para la continuidad de empresas entre familiares. Todo ello para conseguir apoyar la creación y mantenimiento del empleo empresarial en la localidad. Esto se aprobó por mayoría de ambos grupos políticos y, por lo tanto, se propone el siguiente acuerdo. Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por actividades administrativas de verificación y control de actuaciones urbanísticas sujetas al régimen de comunicación previa en los términos en que se encuentra redactada. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición en el tablón de anuncios y en el boletín de la provincia por 30 días a efectos de reclamaciones y, en caso de que no se presenten, considerar el acuerdo definitivo. Bien, pues como antes hemos explicado, hemos aprobado la ordenanza para la modificación de la bonificación que se obtiene por la licencia de apertura. Hay dos tipos de empresas, aquellas que para poder empezar a funcionar necesitan una licencia de apertura y otros que necesitan una comunicación previa. Como antes hemos modificado la ordenanza de tal forma que aquellos que quieran abrir un negocio puedan tener un 100% de bonificación en la tasa de licencia de apertura, pues ahora tenemos que hacerlo también con aquellos otros negocios que en lugar de una tasa de apertura necesitan un régimen de comunicación previa, de tal forma que se beneficien unos y otros de la misma manera. La modificación va en el mismo sentido, de tal forma que pues, las empresas que necesiten comunicación previa también tendrán una bonificación del 100% en la tasa. Y también, pues en el mismo sentido que la otra, si han pasado 2 años desde que abriste la última y la actividad es diferente, también tienes la bonificación del 100% y también se tiene en cuenta pues, a los familiares hasta el 2.º grado de consanguineidad. De tal forma que, bueno, pues que vuelvo a repetir que facilitemos la creación de negocios en nuestra localidad. Hubo una aprobación por unanimidad en la comisión, por lo tanto, queda aprobada la ordenanza. Pasamos al punto número 10, declaración institucional contra la violencia de género. Bien, pues el Ayuntamiento, como cada 25 de noviembre, se adhiere a la declaración contra la violencia de género y se suma a todas las voces que claman por el fin de la violencia de género, barrera infranqueable en el camino hacia una sociedad a la que los hombres y las mujeres vivan en libertad e igualdad. Reivindicamos la necesidad de dotar a las entidades locales de las competencias en esta materia, así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las comunidades autónomas, asegurar la asistencia adecuada, suficiente y necesaria para garantizar la recuperación de todas las víctimas de violencia de género en todos nuestros pueblos y ciudades. Reconocemos la importancia de trabajar en la erradicación de las actitudes y los comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y resaltamos nuestra preocupación por el índice de aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres. Debemos seguir promoviendo y apoyando medidas para la prevención y la detección, así como de sensibilización de toda la población. Trabajar en medidas desde marcos de actuaciones integrales donde la transversalidad sea un hecho que impregne cada ámbito laboral de atención y protección de las mujeres y menores víctimas de violencia de género. Bien, bueno, pues puesto que el Pleno se celebra en torno a la fecha del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, pues era apropiado traerla al Pleno de tal forma que nos adherimos a la declaración institucional que ha hecho la FEM en torno a este día.
En la comisión hubo un voto a favor por parte del Grupo Popular. Por lo tanto, queda aprobada y nos adherimos a la declaración institucional que ha hecho la FEM. Quería hacer una puntualización. Dime. Siempre que se habla de violencia de género, caemos en el pecado de hablar luego o poner eliminación, poner, por ejemplo, en el título, eliminación de la violencia contra la mujer. Quiero recalcar que hay violencia contra la mujer y hay violencia contra el hombre. En el punto primero de las conclusiones te habla de igualdad entre ambos géneros y en el punto último me habla de atención y protección a las mujeres y a los menores. Quería recalcarlo eso porque creo que no debe de figurar eso como tal, sino contra la violencia de género, aunque sabemos que es mucho menor contra el hombre, pero que también existe y quería hacerlo recalcar para que de alguna manera ponerlo y si se puede cambiar o permitir una enmienda a eso o una declaración institucional. Es una declaración institucional que hace el ayuntamiento y como la FEM. La FEM. Nos adherimos a la de la FEM. Es una adherencia a la FEM. Nosotros sí nos adherimos, o sea que no es que no estemos de acuerdo o yo personalmente, que en este caso el que estoy hablando del tema porque no lo he hablado con ellos, pero sí quiero hacer recalcar eso, que debería de poner de violencia de género, y cuando se habla de violencia de género hay que hablar en términos generales, y cuando se habla de igualdad entre hombres y mujeres hay que hablar también entre hombres y mujeres en términos generales. Bien, queda recogida la opinión de Mariano. Como es una declaración institucional, pues nosotros no podemos modificarla y bueno, pues queda aprobada tal cual. Pasamos al punto número 11, que es acuerdo de adhesión a la Declaración de Sevilla, el compromiso de las ciudades por la economía circular. Tiene la palabra el secretario. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han aprobado un paquete de iniciativas para construir una economía circular en Europa. Con este objetivo se pretende desarrollar un nuevo paradigma de modelo económico que cierre el círculo del diseño, la producción, el consumo y la gestión de residuos, creando así una economía ecológica, circular y competitiva. Aunque los problemas ambientales como la lucha contra el cambio climático, su efecto sobre la biodiversidad y la creciente escasez de recursos exigen soluciones globales que están principalmente bajo la responsabilidad de los gobiernos nacionales, también deben ser una importante preocupación para las ciudades y los pueblos europeos. El desarrollo urbano sostenible desde un enfoque integrado y sus interrelaciones con el mundo rural son un elemento fundamental para el desarrollo de la innovación y la implementación de soluciones para una transición correcta hacia una economía baja en carbono y una preservación de nuestros recursos naturales. Según Naciones Unidas, el 70% de la población del planeta vivirá en ciudades en 2050. Una economía circular que transforme nuestros residuos en recursos ofrece una solución a la crisis ambiental que sufriremos con el modelo económico de desarrollo lineal. No podemos construir nuestro futuro sobre el modelo de coge, fabrica y tira. La economía circular favorece que el valor de los productos y materiales se mantenga durante un mayor tiempo, los residuos y el uso de los recursos se reduzca al mínimo y los recursos se conserven dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con el fin de volverlos a utilizar repetidamente y seguir creando valor. En septiembre de 2015, la ciudad de París hizo un llamamiento a las ciudades europeas en favor de una economía circular, que han firmado ciudades como Ámsterdam, Bruselas, Copenhague, Lisboa, Londres, Milán y Roma. Por eso hoy, las ciudades reunidas en esta jornada sobre economía circular, el compromiso de las ciudades, nos comprometemos con nuestra firma a promover un modelo de desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente, aumentando la demanda de actividades socioeconómicas generadoras de bienes y servicios medioambientales, lo que traducirá en un empleo verde y empleo social de mayor calidad y valor añadido. A impulsar y apoyar el llamamiento Ciudades por una economía circular que realizó la ciudad de París en 2015. A resaltar el importante papel que tienen los gobiernos locales en las acciones de fomento y desarrollo de una economía circular, por ser la administración más próxima y con la que mejor puede prevenir los impactos ambientales en colaboración con sus vecinos y vecinas. A incrementar nuestros esfuerzos para reducir los impactos ambientales, climáticos y sobre la salud de las personas de actuales modelos de desarrollo. Subrayar las consecuencias positivas de un cambio de modelo hacia una economía circular supondría en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Solicitar el apoyo político y económico de la Unión Europea y de sus Estados miembros para el desarrollo de políticas sociales en favor de una economía circular, favoreciendo el desarrollo de estrategias nacionales y regionales e instrumentos de cooperación.
Desarrollar estrategias locales en favor de la economía circular que favorezcan el vertido cero, el reciclaje, especialmente de los biorresiduos, la reducción de los desperdicios alimentarios, el fomento del ecodiseño y la prevención de residuos, de la reutilización y el reciclaje y el fomento de la compra pública de productos verdes. Fomentar la cooperación entre administraciones y desarrollar y compartir buenas prácticas entre ciudades en el marco del desarrollo de estrategias locales por una economía circular. Involucrar a la comunidad científica en la investigación y desarrollo de programas de economía circular y en el apoyo y desarrollo de las estrategias locales. Fomentar los esquemas de gobernanza multinivel del territorio y mejorar la concienciación, sensibilización y participación de nuestras vecinas y vecinos en las acciones locales de impulso de una economía circular, transformando a los consumidores en usuarios responsables y reemplazando el sentido de la propiedad del producto por el sentido del servicio prestado. Y potenciar los partenariados públicos-privados para favorecer alianzas entre los distintos actores involucrados del sector público, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. La Comisión Informativa, por unanimidad, propone al Pleno del Ayuntamiento, visto el acuerdo unánime adoptado por la Junta de Gobierno de la FEM en marzo del 2017, en el que se recomienda la difusión entre las entidades locales españolas de la Declaración de Sevilla, el compromiso de las ciudades por la economía circular, que supone el compromiso de las entidades locales españolas con la Declaración de París y con las exigencias derivadas del paquete de medidas de economía circular aprobado por el Parlamento Europeo. Un cambio en el modelo económico que adopte el siguiente acuerdo. Primero, suscribir la Declaración de Sevilla, el compromiso por las ciudades por la economía circular y asumir los pronunciamientos y compromisos que la misma supone. Y segundo, trasladar certificación de presente acuerdo a la Secretaría General de la FEM. Bien, esta adhesión al Marco Regional de Impulso a la Economía Verde y Circular de Extremadura, pues lo que viene a ser es, bueno, pues que conseguir el compromiso de todas las instituciones, pues un poco por tener iniciativas que cuiden nuestro planeta, ¿vale? Procurar que haya cada vez menos emisiones, que el reciclaje se haga de forma adecuada, etcétera, etcétera. Se adhirieron los gobiernos de diferentes países en París. Y luego eso ha ido bajando en escala, se ha adherido la Junta de Extremadura, la Diputación, la FEM, la FEMPEX, las mancomunidades y, bueno, ahora es el momento de los ayuntamientos. Decir que, bueno, en este sentido, pues que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cabeza del Buey estamos trabajando junto con la Diputación de Badajoz para el área de desarrollo sostenible para hacer un cambio de la luminaria de la que tenemos ahora de vapor de sodio a LED de forma progresiva, de tal forma que, bueno, pues que se cuide más y se adecue todo a la normativa vigente en cuanto a iluminación y contaminación lumínica. En este momento ya tenemos hecha la auditoría por parte de la Diputación. La semana pasada nos visitaron la empresa que se va a encargar de la redacción del proyecto, ¿vale? Por donde se va a empezar. Se presentará al IDAE, que subvenciona una parte, y la parte que no subvenciona al IDAE la asume Diputación. Entonces, la fase ahora mismo que está es en la redacción del proyecto de la parte que ahora mismo nos corresponde cambiar, que es la de mayor consumo, ¿vale? Para ir haciéndolo de forma progresiva. Eso por un lado. Y por otro lado, también decir que la Diputación de Badajoz, en la última reunión que tuvimos, nos dijo que todos los alcaldes que iba a dotar a todos los ayuntamientos con un coche eléctrico, de tal forma que, bueno, pues que vayamos haciendo los cambios también y vayamos adaptándonos a otro tipo de medios de transporte que son menos contaminantes. Hubo una aprobación por parte del Grupo Popular y por el Grupo Socialista, por lo tanto se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 12, moción relativa al problema de despoblación en la España interior. José Antonio. Este está en trabajo. Moción del Grupo Socialista relativa al problema de despoblación en la España interior. Exposición de motivos. El cambio demográfico es uno de los grandes retos a los que se va a enfrentar nuestro país en un futuro inmediato, puesto que afecta al equilibrio de nuestro sistema de bienestar. Pero los desequilibrios demográficos tienen una fuerte dimensión territorial que se ha ido consolidando durante el pasado siglo, de modo que mientras la población se concentra en áreas muy localizadas del centro y las costas,
la España interior se vacía, sometida a grandes riesgos demográficos que afectan a la fragilidad de sus sistemas de poblamiento. El primero de ellos es el de la baja densidad, que afecta históricamente a determinados territorios caracterizados por este modelo de equilibrio y a otros en los que la caída de la densidad es un proceso sostenido más reciente, que genera el círculo vicioso de la dificultad para la prestación de servicios a la población y la emigración por falta de servicios y oportunidades. El segundo, la polarización territorial rural-urbana. Mientras la población se acumula en las áreas urbanas y sus alfoces, la mayor parte de municipios, los de menor tamaño, de sus áreas dependientes se mantienen en densidades de desertificación con déficit significativo en muchos casos de núcleos intermedios capaces de sostener dinámicas económicas y demográficas en el medio rural. No menos importante es el desafío del envejecimiento, que en unos casos es el resultado de un proceso de transición demográfica común en Europa y en otros se debe a la emigración de la población joven y adulta y a la consecuente caída de la natalidad y la población infantil, que se concreta en la fuerte reducción de las expectativas de reemplazo y equilibrio a medio plazo de la relación de dependencia. Ambos fenómenos presentan una tendencia creciente y sostenida en la España interior. La consecuencia de todos ellos es la pérdida persistente de la población, que retroalimenta a su vez a los anteriores con saldos vegetativos y migratorios negativos. No debe, por tanto, confundirse mecánicamente despoblación con baja densidad. Sí es preciso identificar estos fenómenos de la escala territorial adecuada, ya que la NUT 2 región oculta a veces intensos desequilibrios interregionales y lo mismo ocurre con el nivel NUT 3, provincia, que ignora las posibles desigualdades comarcales. El descenso de habitantes de un territorio significa la pérdida de su futuro. Cuando las personas deciden irse, no solo el silencio se adueña de las calles y plazas de estas poblaciones, sino que además condenamos a estos lugares a su extinción. Aquellos que se marchan suelen ser los más jóvenes y formados, quedándose estos territorios muy envejecidos. Pero no solo es una cuestión de futuro. El cambio demográfico pone en cuestión la calidad de vida y las oportunidades de la ciudadanía que reside en los territorios con más serios riesgos demográficos. Una de las desigualdades más invisibles es la desigualdad territorial. Este tipo de desigualdad restringe el derecho de las personas en dos sentidos. En primer lugar, no todo el mundo acaba teniendo el derecho efectivo a vivir donde desea, viéndose obligada a emigrar. En segundo lugar, si los poderes públicos no lo remedian, la brecha de oportunidades y derechos entre territorios, entre el medio rural y el urbano, puede poner en riesgo la cohesión social. Así, por ejemplo, un niño que nace en un núcleo urbano puede acabar teniendo más oportunidades educativas que las que tiene alguien que nace en el mundo rural, conculcando derechos fundamentales constitucionalmente protegidos. En las últimas semanas hemos conocido el estudio Combatir con éxito la despoblación mediante un modelo de desarrollo territorial, la experiencia Island Enterprise. En él, la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa, donde están presentes 3 provincias españolas, Soria, Cuenca y Teruel, relatan un caso de éxito. La Agencia de las Tierras Altas e Islas de Escocia, por lo tanto, sí que parecen existir posibles soluciones a un problema de una gran gravedad. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cabeza del Buey presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente moción, instando al Gobierno de España a, primero, impulsar y coordinar políticas concretas para los territorios con graves riesgos demográficos, elaborando un mapa de la despoblación de España en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, en el que se diferencien niveles de riesgo en función de los cuales se apliquen criterios compensadores para el mantenimiento de servicios básicos de titularidad autonómica y local en el medio rural y la garantía de políticas de activación económica inclusiva y creación de empleo, con incentivos para la reindustrialización y la localización de servicios y otras actividades económicas en las mejores condiciones que permita la normativa de fondos europeos. Segundo, establecer estándares de acceso a infraestructuras y servicios públicos cuyo déficit territorial determine la asignación de inversiones del Estado en cada uno de ellos. Tercero, garantizar la prestación de servicios comerciales en el territorio en condiciones de equidad, en aquellos sectores sometidos a regulación pública del Estado, como es el bancario o el de telecomunicaciones, entre otros. Cuarto, diseñar programas de investigación y garantía de acceso a los alimentos en el medio rural más desertificado, desiertos alimentarios, con criterios de salud pública y mejoras de las condiciones de vida y convivencia.
Quinto, aplicar de forma progresiva el conjunto de recomendaciones aprobadas por el Senado en la pasada legislatura, ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España e informe de la Comisión Especial de Estudios sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación en las zonas de montaña, así como más recientemente por la Comisión de Despoblación de la FEM. Sexto, aplicar y dotar presupuestariamente la Ley 45/2007 de 13 de diciembre de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, cofinanciando los correspondientes convenios con las comunidades autónomas para la puesta en marcha de los planes de zona, con la prioridad que la propia ley establece y garantizando la participación en su gestión de las entidades locales. Séptimo, establecer un fondo de cooperación económico local asociado a la implementación de políticas públicas experimentales de lucha contra la despoblación, diseñada y gestionada de forma participativa y con estrategias a medio y largo plazo por parte de las entidades locales. Octavo, proponer y apoyar las deslocalizaciones en favor del medio rural mediante bonificaciones con la carga impositiva, teniendo en cuenta la premisa de que a menor núcleo de población, mayor bonificación. Y noveno, establecer un plan de conectividad y fomento del uso eficiente de las TIC que permita el desarrollo de las nuevas tecnologías en las zonas especialmente despobladas, resultado del mapa de la despoblación. Esta moción se aprobó por unanimidad de ambos grupos políticos. Bien, bueno, por resumir un poco, simplemente la intención de la moción es, bueno, pues evidentemente toda la España interior, no solo Extremadura, sino toda la España interior y por lo tanto Cabeza del Buey está sufriendo la despoblación, ¿vale? Hay un éxodo hacia las grandes ciudades y bueno, lo que viene a pedir la moción, puesto que hay algunas iniciativas europeas que parece que están funcionando en otras zonas que está ocurriendo lo mismo, como es el caso de Escocia, bueno, pues pedir un poco que se intente fijar la población a los pueblos, que se hagan políticas que intenten pues que la población, que se incentive el mantenimiento de la gente en los pueblos y bueno, al final que se dote a las zonas rurales con las infraestructuras y con lo necesario para que la gente pueda vivir en los pueblos, porque como comentábamos en la comisión, pues los pueblos pueden vivir sin las ciudades, pero las ciudades no pueden vivir sin los pueblos. Entonces es importante que los pueblos se mantengan y que mantengamos los servicios que puede disfrutar cualquier otro ciudadano que viva en cualquier otro lugar, ¿vale? Por el hecho de vivir en un sitio diferente tenemos derechos diferentes, entonces pues que se puedan mantener esos servicios. La moción viene a decir eso, hubo unanimidad en la comisión, por lo tanto se aprueba. Antes de pasar al punto número 13, han entrado dos mociones que no están en el orden del día, las dos referentes al transporte sanitario, ¿vale? Una que presenta el Grupo Popular y otra que ha presentado el Grupo Socialista. Como no están en el orden del día, hay que votar la urgencia de la misma. Entonces, votamos la urgencia de las dos, si os parece. Y, bueno, pues votos a favor de la urgencia para que podamos debatirla. Votos a favor de la moción que presenta el Grupo Popular. Vale, pues se aprueba la urgencia. Votos a favor de la urgencia de la moción que presenta el Grupo Socialista. No hace falta que debatamos la urgencia, pues lo vamos a aceptar, o sea que aceptada queda. Entonces, pasamos, si te parece, a la lectura de las dos, porque con las dos tratan el mismo tema, ¿vale? Y luego hablamos. Bien, el 23 de noviembre, a las 14 horas, se presentó por el portavoz del Grupo Municipal Popular una moción con la siguiente exposición de motivos. Sí, claro, por supuesto. El pasado 1 de septiembre se formalizó el contrato del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud 2017-2021, con mejoras en las condiciones de carácter social. El objeto de este contrato es la realización de la prestación del transporte sanitario terrestre en todas sus modalidades para el traslado de pacientes a los que el Servicio Extremeño de Salud, SES, tenga el deber legal o convencional de prestar asistencia y con necesidades de vehículos especialmente acondicionados para ello. Como es de sobra conocido, dicho contrato fue formalizado con la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, SLU, por un importe de 122.600.000 euros. El adjudicatario está obligado a realizar el transporte sanitario que resulte prescrito por el personal sanitario autorizado
y en el ámbito territorial que se determine sobre pacientes a los que el SES tenga el deber legal o convencional de prestar dicho servicio. De igual manera, el adjudicatario está obligado a garantizar el servicio de transporte sanitario en los términos recogidos en el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares. Desde las 0 horas del pasado día 1 de noviembre empezó a prestar servicios en Extremadura la nueva empresa adjudicataria y el desarrollo del mismo ha sido absolutamente caótico, con problemas en las 8 áreas de salud de Extremadura, afectando a cientos de pacientes. Las incidencias han sido múltiples y han afectado tanto a las personas como a los vehículos. Entre los incidentes más relevantes podemos destacar pacientes que se quedaron esperando durante horas las ambulancias que los debían recoger para llevarlos a los hospitales a recibir sus tratamientos de diálisis, rehabilitación o radioterapia. Solo llegaron a ser atendidos aquellos que encontraron transportes alternativos por sus propios medios. Este hecho provocó que los servicios hospitalarios funcionaran de manera irregular por falta de pacientes y tendrán que replanificar toda su actividad. Pacientes que tuvieron que abonar taxis por cuenta propia, cansados de esperar para ser trasladados desde el hospital hasta su domicilio tras un alta hospitalaria. Pacientes que no pudieron recibir el alta hospitalaria porque los servicios clínicos decidieron no dar más altas médicas ante la problemática de no poder hacer los traslados posteriores a su domicilio. Los hospitales y centros de salud tuvieron problemas para contactar con el Centro de Coordinación de Ambulancias y poder atender a los pacientes. Los trabajadores denuncian que la nueva adjudicataria no les ha dado de alta en la Seguridad Social al inicio de la subrogación del contrato. Falta de información sobre las rutas programadas, no tenían servicios asignados y no podían contactar con el centro coordinador porque los teléfonos estuvieron colapsados durante horas, algunos tardaron más de 15 horas para poder entablar comunicación. Trabajadores con jornadas laborales que exceden lo permitido según ley como consecuencia del caos en la organización. Ambulancias circulando sin la documentación reglamentaria con la consiguiente denuncia por los cuerpos de seguridad del Estado. Ante todo ello y dada la importancia que conlleva este servicio para una atención sanitaria adecuada a la demanda de los usuarios del sistema sanitario público de Extremadura, se hace necesaria la revisión de la responsabilidad en que haya incurrido el contratista, así como lo establece el artículo 305.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dirimiendo con ello si el contratista es responsable del incumplimiento en la calidad de los trabajos desarrollados y de las prescripciones y servicios dejados de realizar, y delimitar las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para los usuarios por las omisiones, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del objeto del contrato. Responsabilidad que la Administración debe velar por su cumplimiento y que el propio contratista es conocedor de ellas, así como lo establece la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares, y dado que los trabajos encomendados al contratista han sido presuntamente defectuosos y o mal ejecutados, se hace necesario dirimir las posibles responsabilidades en el incumplimiento del objeto del contrato. La ejecución defectuosa y con demora, hechos estos que se han producido desde el inicio del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del servicio extremeño de salud por parte del contratista Ambulancia Tenorio e Hijos, conlleva recordar que éste está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo plazo que se inicia el pasado día 1 de noviembre y en el que se incumplieron puntos esenciales del objeto del contrato. Por otra parte, se ha de poner de manifiesto que cuando la empresa contratista incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del trabajo o el cumplimiento del programa de ejecución fijado, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden a la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público acerca de las causas de resolución del contrato. Considerando la necesidad de garantizar el cumplimiento del contrato de servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud 2017-2021, con mejoras en las condiciones de carácter social y el incumplimiento en toda o en parte de este, se hace necesario dirimir las responsabilidades por parte de la empresa contratista Ambulancias Tenorio e Hijos SLU sobre la no prestación de determinados servicios, así como el retraso en el cumplimiento de los mismos. Es por ello, y dado que el pliego de cláusulas administrativas particulares prevé en su cláusula 25 la posibilidad de resolución del contrato conforme a lo establecido y por las causas recogidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, solicitamos al Pleno la aprobación del siguiente acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento Cabeza del Boy manifiesta, primero, su preocupación ante los evidentes y múltiples incumplimientos de la empresa adjudicataria del transporte sanitario terrestre en Extremadura.
Segundo, su apoyo a los trabajadores que han sido obligados a firmar un documento de renuncia de derechos laborales que han prestado sus servicios sin estar dados de alta en la Seguridad Social, que están sufriendo modificaciones en sus condiciones de trabajo de forma unilateral, que están asumiendo jornadas laborales que sobrepasan con creces el horario establecido y que lo están haciendo sin los medios y la organización necesarias. Tercero, la condena ante el hecho de que los incumplimientos de la empresa adjudicataria haya producido consecuencias directas en los pacientes y enfermos extremeños, que han sufrido retrasos, pérdida de consultas y tratamiento, imposibilidad de altas hospitalarias y un caos sin precedentes en el servicio de transporte sanitario terrestre en nuestra región. Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Cabeza del Buey insta a la Junta de Extremadura a, primero, exigir a la empresa adjudicataria el cumplimiento íntegro de las obligaciones asumidas mediante la firma del contrato del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud 2017-2021. Segundo, ejercer sus obligaciones de control del correcto cumplimiento de la prestación del servicio de transporte sanitario terrestre. Tercero, trasladar a los órganos correspondientes a todos los incumplimientos y las incidencias detectadas en el servicio de transporte sanitario terrestre ocurridas desde el pasado 1 de noviembre al objeto de analizar la posibilidad de iniciar el procedimiento legal de rescisión del referido contrato. De la presente moción se dará traslado a la Junta de Extremadura y a la Asamblea de Extremadura. Firmado el portavoz del Grupo Popular. Bien, lee la otra ya, si te paso si quieres Un momento. y luego ya pasamos al debate. Bien, el Grupo Socialista presenta la siguiente moción. Exposición de motivos. El Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, regula la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente ley en la forma y términos previstos en la misma los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades públicas. El pasado día 1 de septiembre se formalizó el contrato de servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud 2017-2021, con mejoras en las condiciones de carácter social. El objeto de este contrato es la prestación del transporte sanitario terrestre en todas sus modalidades para el traslado de pacientes a los que el Servicio Extremeño de Salud, SES, tenga el deber legal o convencional de prestar asistencia y con necesidad de vehículos especialmente acondicionados para ello. Como es de sobra conocido, dicho contrato fue formalizado con la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, SLU, por un importe de 122.600.000 euros. El adjudicatario está obligado a realizar el transporte sanitario que resulte prescrito por el personal sanitario autorizado y en el ámbito territorial que se determine sobre pacientes a los que el SES tenga el deber legal o convencional de prestar dicho servicio. De igual manera, el adjudicatario está obligado a garantizar el servicio de transporte sanitario en los términos recogidos en el pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares. Desde las 0 horas del pasado día 1 de noviembre empezó a prestar servicios en Extremadura la nueva empresa adjudicataria, registrándose un total de 357 reclamaciones hasta el día 15 de noviembre por parte de usuarios del servicio por un mal funcionamiento del mismo. La mayoría de las incidencias ha estado en los problemas en las comunicaciones con la empresa, sobre todo los días 2, 3, 6 y 7 de noviembre, tanto por saturación de líneas como por llamadas no atendidas, así como por servicios no realizados, produciéndose la mayoría de las reclamaciones en la zona de Llerena y Plasencia. Ante todo ello, y dada la importancia que conlleva este servicio para una atención sanitaria adecuada a la demanda de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura, se hace necesario garantizar el cumplimiento del contrato del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud 2017-2021, con mejoras en las condiciones de carácter social y dirimir las responsabilidades que se deriven de un mal servicio. Para todo ello, el pasado día 16 de noviembre fue aprobada por el Pleno de la Asamblea de Extremadura, con los votos favorables del PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, y la abstención de Podemos, una comisión no permanente de investigación sobre el concurso público del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre y la transición de este servicio entre la anterior y nueva empresa adjudicataria.
Ante la preocupación por la necesidad de dar un servicio de calidad y sujeto a las condiciones contractuales comprometidas por la empresa Tenorio e Hijos SLU, el Grupo Socialista propone al Ayuntamiento Pleno que apruebe la presente moción. Primero, instar a la Junta de Extremadura a agilizar los trámites necesarios para obtener las conclusiones de la Comisión de Investigación aprobada por la Asamblea de Extremadura, con el objetivo de conocer los motivos de las incidencias detectadas en el tiempo de trabajo de la nueva empresa. Segundo, que se depuren responsabilidades derivadas de las conclusiones de la investigación de tal forma que los usuarios del servicio de transporte sanitario terrestre reciban un servicio de calidad. Tercero, exigir a la empresa adjudicataria el cumplimiento íntegro de las obligaciones asumidas mediante la firma del contrato de servicios de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud 2017-2021. Cuarto, velar por los derechos de todos los trabajadores al servicio de la nueva empresa Tenorio e Hijos SLU y por las mejoras contractuales asumidas por dicha empresa. Quinto, ejercer sus obligaciones de control del correcto cumplimiento de la prestación del servicio de transporte terrestre. Sexto, que se actúe en consecuencia en el caso de no cumplimiento de las cláusulas contractuales. Bien. Bueno, pues como la primera moción que entró fue la vuestra, pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular para su defensa. José Antonio. Bueno, yo decirle al secretario que se ha ganado sueldo hoy, ¿no? Sí. Hemos entendido lo de NUC 2 y NUC 3, ¿no? Región y provincia, y bueno, todo se queda en una declaración de intenciones, ¿no? Bueno, se ha votado ante la urgencia de las dos mociones. El Grupo Popular la presentó el día de la propia comisión, el día 23 se la mandé por correo electrónico al secretario. Y hace 15 minutos hemos recibido, bueno, hace 15 minutos anterior al pleno hemos recibido la vuestra, ¿no? Debatir aquí dos mociones que creo que van en el mismo sentido, porque yo creo que es un sentir de debilidad un poco del tema de los propios pacientes, lo que están pasando con este cambio. Sabemos que en todos los cambios puede haber y puede surgir problemas, ¿no? Pero nosotros entendemos desde nuestra postura, desde el día 30 de octubre a las 15 horas, que es cuando la empresa, aunque aquí pone el día 1 de noviembre, pero creo que empezó a funcionar el 30 de octubre a las 15 horas, a las 3 de la tarde. El día 1 ya fue festivo, con lo cual hay un periodo también, porque el Grupo Socialista en la Asamblea habla de 300 y pico de reclamaciones. Sabemos que la gente no reclama así por así, ¿eh? Si esto podríamos multiplicarlo por 3 y seguramente que había muchas más reclamaciones, más incidencias, ¿no? En el propio consultorio médico o en los propios hospitales o al propio empleado o conductor, que el hombre pues no tiene nada que ver porque le avisan muchas veces con una hora de antelación o le llaman por teléfono a las 6 de la mañana. Lo que está claro es que este cambio para los extremeños ha sido un caos o ha empezado mal, con lo cual nosotros instamos a la Junta de Extremadura en este caso y a quien tenga responsabilidad, que depure ese tipo de responsabilidades. No estamos hablando de la licitación, ni mucho menos. Yo veo que es una licitación, y así la defiendo, que es como cualquier otra de la administración pública y tiene que ser transparente, pero yo creo que evidentemente nos hemos dejado ir un poco por el tema económico puro y duro, ¿no? En cuanto a ese tipo de licitaciones. Como responsabilidad que tienen todos los políticos, y yo creo que es velar por el interés también de esas empresas y sobre todo de las empresas extremeñas, ¿no? Nosotros, en cuanto a la moción que presenta el Partido Socialista, donde se va a abrir una comisión de investigación, está abierta ya desde el pasado 16 de noviembre, yo no pongo reparo en que se abra esa comisión de investigación, donde bueno, se depurarán responsabilidades quien las tenga que depurar, pero evidentemente bueno, veo también un poco que si nosotros no presentamos esta moción, aquí el Partido Socialista no presenta ninguna. Es lo que me da esa sensación, o me ha dado en este pleno, ¿no? No he dicho en otra, ¿no? Porque aquí no se ha dicho nadie. Yo solamente podría poner un ejemplo, y creo que es un ejemplo muy de sentido común. Si esto pasa con un gobierno que no es de las siglas del Partido Socialista en Extremadura, sino con otras siglas, pues seguramente se haga una licitación tan transparente como dice el Partido Socialista que se ha hecho, y se le da esa licitación a una empresa, llamémosla no voy a decir el País Vasco, pero me voy a acercar un poquito más, ¿no? Tampoco voy a decir Andalucía, pero por ejemplo de Madrid, pues a lo mejor aquí esas ambulancias, cuando hubieran estado funcionando,
pues más de una hubiera tenido con las ruedas pinchadas, quemadas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que en ese aspecto la gente debería reclamar más, porque al final está reclamando sus derechos, y la Junta de Extremadura, en este caso la Consejería de Sanidad, pues velar más por los intereses de los extremeños, en este caso de los pacientes que usan a diario el sector de transporte sanitario, que en Extremadura, pues evidentemente funcionaba y ha funcionado estupendamente, y nos encontramos pues ahora mismo con ese balajuste y esa incongruencia un poco de a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque todo se queda luego en una comisión de investigación y ahí se queda todo, ¿no? Y se depuran responsabilidades cuando se tienen que depurar, ¿no? Pero por lo menos que haya una declaración de intenciones por parte del Partido Popular, lo hay, de defender ese sector, el sector de transporte público en Extremadura, y defender a los usuarios, por supuesto, eso sin ninguna duda, ¿no? Y solamente en ese sentido es nuestra moción. Bien. Bueno, pues efectivamente, probablemente estamos de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho, tanto que bueno, pues el Ayuntamiento de Cabeza del Buey ha sido uno de los ayuntamientos que ha presentado una reclamación por incidencias en los pisos tutelados, en el transporte sanitario de usuarios de pisos tutelados. El Ayuntamiento de Cabeza del Buey presentó esa reclamación tanto en la gerencia del SES como en la propia empresa que está llevando a cabo los transportes sanitarios. Y bueno, pues vuestra moción en general, si las lees las dos, pues sí que pues hay muchas cosas que son prácticamente igual, o sea, que están prácticamente cogidas. Como además dice, pues evidentemente en cuanto al concurso no hay nada que decir, porque los que administramos dinero público sabemos que no hay otro remedio que sacarlo a concurso, y como bien has dicho, pues ahí no hay más que decir. Y vuestra moción, nosotros, el problema que le hemos visto, y por eso hemos hecho una diferente, es que asegura ciertas cosas que nosotros desconocemos. Entonces, por lo tanto, no podemos votarla a favor. Por ejemplo, te dice que los trabajadores denuncian que no se les ha dado de alta en la Seguridad Social. Supongo que eso es algo que los trabajadores han denunciado y que además la comisión de investigación o los propios tribunales tendrán que decir finalmente quién tiene razón. Trabajadores con jornadas laborales que exceden de lo permitido. Igualmente, pues lo mismo, pues tanto la comisión de investigación como los tribunales en aquellos casos en los que los trabajadores lo hayan denunciado, pues tendrán que decir lo mismo. Ambulancia circulando sin la documentación reglamentaria. Luego, además, vosotros decís, se hace necesario la revisión de la responsabilidad en que haya incurrido el contratista. Para eso se ha creado la comisión de investigación, aprobada por el PP, aprobada por el PSOE y aprobada por Ciudadanos, y con la abstención de Ciudadanos, o sea, de Podemos. Esa comisión de investigación se están esperando los resultados. Por eso nosotros planteamos una moción en la que instamos a la Junta que cuanto antes pues saque las conclusiones de esa comisión de investigación, que efectivamente nuestra moción dice que una vez obtenidas esas conclusiones, que se depuren las responsabilidades que se tengan que depurar, que se vele por los derechos de los trabajadores y por las mejoras contractuales que esta empresa nueva se ha comprometido en su contrato, y que además que se haga lo que se tenga que hacer si se ve que no se cumple, pero todo en base a una investigación, ¿vale? Porque a mí me parece bien que, por supuesto, obvio es que incidencias ha habido, porque te digo que el mismo ayuntamiento ha presentado reclamaciones ante el SES, pero claro, todo necesita un proceso de investigación y un proceso de dirimir, como vosotros mismos decís más abajo, las responsabilidades, dirimir las posibles responsabilidades en el incumplimiento del objeto del contrato. Para eso está la comisión de investigación. Por lo tanto, si no hubiese sido por ese tipo de cosas, en lo demás prácticamente estamos de acuerdo, porque, como te digo, lo que pedimos es que esto se resuelva y que se resuelva bien y de la mejor manera posible, sobre todo por los usuarios del sistema sanitario, para que ningún enfermo tenga que estar esperando que llegue una ambulancia y no llegue. Entonces, una vez que la comisión de investigación tenga los resultados de su investigación, que para eso se hace, pues que evidentemente se depure de la forma que se tenga que depurar. Por lo tanto, si os parece, pasamos a la votación. Yo no tengo mucho más que debatir. Y, bueno, pasamos a la votación Nosotros vamos a votar en contra de la vuestra, ¿vale? Por los motivos que he dicho, pueden ¿vale? votar lo que por los crean motivos que he oportuno, dicho. me parece muy bien. Los motivos que he dicho, porque son cosas
que yo no puedo aseverar. Bueno, es que no, sí, aquí para me- eso están los es que me tribunales, o parece sea... Pero aquí Que has estamos tenido más tiempo para de leer la moción defender a que los nosotros, ciudadanos. nuestra, ¿eh? Por supuesto, por a eso los pido, usuarios. que cuanto antes se... Pero se reconocen que hay al menos las Incidencias, 350 y tantas Sí, esas que vienen en la reclamaciones. prensa local y que admite Sí, claro que el las señor hay. Esquele, el señor Tanto que te consejero, digo han- que nosotros hemos puesto una, ¿eh? Claro, O sea, entonces que ya imagínate. hay una alteración, ya hay un mal funcionamiento supuesto que lo hay. y que es conocido y que es Por eso expresado, pedimos- y es el espíritu de la, Claro, de la sí, moción sí, que sí. reclamo. Lo que pasa es que yo lo creo sí, que hay lo que- cosas que nosotros no podemos asegurar. Los trabajadores denuncian que no se les ha dado de alta en la seguridad social. Yo eso no lo puedo aprobar porque yo, evidentemente, me lo puede contar un trabajador, pero yo no soy quien para saber si hasta qué punto, ni de qué manera, ni de... Esos son los tribunales y la comisión de investigación. Por supuesto, por eso ponemos también en nuestra moción velar por los derechos de todos los trabajadores al servicio de la nueva empresa y por las mejoras contractuales asumidas. O sea, que queremos, instamos a la Junta que vele por esos trabajadores y que además Yo también vigile las mejoras. añadiría algo más no ya solo a lo que hemos puesto nosotros y a lo que habéis puesto Sí, la vosotros. inclusión del personal La que no ha inclusión sido- de las personas que no han sido subrogadas, vamos, conocemos, yo particularmente conozco a varias personas que no han sido subrogados los contratos. Incluso hay una familia, por ejemplo, que tenía pensado venir aquí a residir, a quedarse, a incrementar la población de la localidad, porque era un empleado de la empresa anterior y que estaba pensado en venir aquí a vivir y no se le ha subrogado el contrato y bueno, esa persona se queda en su pueblo a vivir y encima sin trabajo, claro. Y son hechos puntuales que yo conozco personalmente. Si no lo queréis aprobar, no lo aprobáis. Evidentemente, para todos esto ha sido un chasco. O sea, todos nos hubiese encantado que... Pero hay no gente hubiese que no lo ha cambio. admitido Lo que todavía pasa ese es que- chasco. Ese es el Que bueno, problema. pues que... A ver, son una empresa de Extremadura, ¿por qué vamos a querer? Pues que esté la empresa de Extremadura, lógicamente, ¿no? Por eso nosotros lo hemos hecho en ese sentido. Si eso... Lo que pasa es que era tanto que cambiar que dijimos, mira, vamos a hacer una paralela porque creo que... Porque no has que dado en el tiempo a presentarla sentido- antes tampoco, porque si lo conocemos No, pero ya hace te 10 digo minutos... que nosotros sí hemos presentado reclamaciones. Porque a lo mejor, Mariano. que sí, Bueno, pero que a lo siempre- mejor si que esto lo nosotros hablamos, tratamos- si el día Los usuarios- 23 de la semana pasada se nos plantea, oye, vamos a estudiar esto, y el día 20, Parece que no me da tiempo, no lo 24, el tengo. 25, al que no le ha dado tiempo a estudiar la vuestra a nosotros, que Ya, nos ya, han pero ni a yo ti creo- ni a mí, o sea que nos han esto dado es hace 10 así. minutos. No, hombre, yo- Que ¿Cómo lo no podíamos vas a saber, haber- cómo no te ha dado tiempo a Mariano, estudiar vamos la a ver. tuya? No, te ni habrá- a ti ni a mí de estudiar la vuestra. Ah. Ni a ti de estudiar la mía, ni a mí de la a vuestra. nosotros- Pero que esto es tan nosotros- sencillo que, a nosotros la a ver, vuestra que no es nos vamos a imposible. echar la culpa ahora Bueno, ni a pero uno ni al otro pero te has de dejado si tú claro- la has presentado has dejado antes o después. claramente que vas a votar en contra. Bueno, ya Sí, está. sí, yo voy a votar, Bueno, vamos a votar votar en ya está. contra Aquí de estamos con esta. esta moción y sobre todo es defender a los trabajadores. Y ahí Vale. lo pone en ese aspecto. Bueno, pues Y vamos además- a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la moción que presenta el Grupo Popular? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No. Pasamos a la votación de la moción que presenta el Grupo Socialista. ¿Votos a favor de la moción que presenta el Grupo Socialista? ¿Votos en contra? Pues abstenciones no hay, se aprueba por unanimidad. Bien. Pasamos al punto número 13, ruegos, preguntas y sugerencias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, yo tenía por aquí apuntado algo que lo has comentado en la información de alcaldía sobre que fue publicado el 9 de noviembre en el DOE el proyecto de la rotonda del polígono de la Extremadura, creo que era 104, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ese proyecto es el mismo, pregunto, que Sí. es el mismo, ¿no? Idéntico. Hombre, me resulta un poco que hace como un año, o creo que en abril o en marzo, se ha preguntado sobre este tema y no se sabía nada, o simplemente que había 10.000 euros en lo No, que- pero dijimos que la en intención publicidad. de la Dirección General era Bueno, incluirla en los yo presupuestos, pero claro, hay que incluirlo en los presupuestos. Bien, yo entonces, mira, yo agradezco en este caso, porque bueno, no es para que nadie se ponga medallas, ni yo mucho menos. Aquí los alcaldes hemos estado y estamos para trabajar por nuestros vecinos, ¿no? Pero era un proyecto que sí se presentó en la legislatura anterior y se aprobó, además, y yo pues estoy encantado de que se haga ese proyecto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ya sé que se va a hacer y simplemente, bueno, que se ejecute tal como venía en el proyecto, que me parece que también es un acceso también para el cementerio municipal. Sí. Y por mi parte, eso, bueno, no es una pregunta, sino una
sugerencia. Declaración. También relativo a este tema, yo le pediría a Ana, te pediría que a través de Diputación hiciesen los trámites oportunos o los que tengas que hacer, pues para la carretera de Belén, que se hizo, como yo digo, muy deprisa. Evidentemente, todos los que vamos con vehículos de noche o con niebla o algo, las carreteras están pintadas en los laterales. Es decir, eso es un peligro de seguridad vial enorme. Es una carretera que prácticamente, si pasamos por alguna y os dais cuenta, está la línea central y dos líneas laterales, porque es una circulación de doble vía, pero en la línea lateral, siguiendo la circulación, evidentemente están los puntitos luminosos, pues para un poco ver un poco cuando hay niebla o de noche, pues evidentemente ver lo que es el tipo de arcén. Y aparte de eso, luego está el arcén en asfalto también. Ahí tenemos un problema, que ese arcén se ha hecho de tierra. Por desgracia no ha llovido, pero esperemos que el miércoles ya ponga agua y abundante para nuestro pueblo, ¿no? Pero si eso ocurre con bastante agua que suele caer por esa zona, pues yo creo que va a producir algún accidente que otro, Entonces yo te pediría que arreglaran un poco eso y que, yo qué sé, habéis quedado corto echando asfalto ahí. Le ponemos la Diputación, coño, si es que es verdad, se ve. Verá, Se ve. Entonces yo te probaría... Efectivamente, como dice, las carreteras tan estrechas no suelen estar pintadas, suelen llevar los ojos de gatos que delimitan por la noche luminosamente el borde de la carretera. Lo que tú dices del arcén, efectivamente, eso no entra en asfalto, ¿vale? Eso ni lo van a hacer de asfalto, eso ya te lo adelanto. Pero sí que es verdad que cuando estuvimos viendo la carretera, pues vimos que la habían hecho de tierra, en fin, que se había compactado, que ha quedado estupendo y más ancho, pero sí que ya he pedido a la Diputación que lo mejore de alguna forma, de tal forma que en lugar de hacerlo con tierra, que se haga con zahorra. Y además ellos mismos lo han visto, han venido los técnicos, lo han visitado y han dicho que lo van a meter en algún plan de mantenimiento de carreteras de la Diputación de Badajoz, de tal forma que se mejore ese arcén. No tanto por la tierra, que puede producir barro, sino porque se han quedado muchas piedras. Hombre, claro, es que hay piedras Entonces, con un determinado tamaño. Entonces, sí. Claro, Entonces, y cuando pasan los tractores y eso, la echan a la carretera. Entonces ya está pasado a la Diputación de pero Badajoz. eso pasa por el hecho de que el arcén, si fuese Tenía que haber sido de zahorra. de Zahorra o de... Sí, de Alquitrán no tengo que hacer una carretera. Alquitrán. Bueno, ya que hemos hecho esa actuación en esa carretera, que evidentemente fue aprobada por la Diputación hace ya unos pocos de años, pues que lo hagamos ese tipo de cosas. Bien, siguiente pregunta. De bien. Pues no sé si tengo alguna, si me acuerdo. Mariana, ¿tú tenías alguna? Sí, yo tenía dos. Teníamos una sobre el tema, hablando ahora del asfalto, como hablabais del tema tanto de la carretera de la E104 como de... Dale al micrófono, Mariano, que no se te escucha. Como hablábamos tanto de la carretera de la E104 como del carreterín de Belén, ahora actualmente se está produciendo un asfaltado, o se ha producido un asfaltado de una serie de calles y de la circunvalación del Arroyo del Buey, en nuestra localidad. Y bueno, en su día, cuando nosotros hicimos una actuación parecida en algunas calles del pueblo, se nos tachaba que estábamos quitando los jornales a los trabajadores del PER del pueblo. Yo creo que los mismos jornales que se actuaron entonces son los que se pueden estar quitando ahora. Nosotros estamos convencidos de que hay que optimizar los recursos económicos de nuestro pueblo y que poner el asfalto puesto es más barato que el cemento quitado, el material simplemente, y que los mismos jornales que no se pudieron haber dado en aquella ocasión no se han dado en esta. Ojo, además, en aquella ocasión era con dinero de Diputación con el que se hizo la inversión, y en este caso es con dinero propios, fondos propios del ayuntamiento, con lo cual aún es todavía más agravante. Eso sí, estamos de acuerdo con el asfaltado, lo que no estamos de acuerdo es con la gestión que se hace muchas veces del mismo de las obras municipales, que por ejemplo donde se ha hecho el mismo asfaltado hace tan solo unos meses, este verano, se levantó asfalto y se ha asfaltado sobre la zona que ya estaba asfaltada, por lo cual eso es una mala gestión de eso. Por ejemplo, en obras, las piedras que embellecen la entrada del parque municipal,
que ahora se ha quedado una parte hecha, otra parte sin hacer, y que en realidad lo que más embellece es la piedra envejecida, el granito envejecido, que lo que se ha hecho ahora. Por eso te digo que hay veces que utilizamos los recursos municipales, en este caso en obras, que pienso que no se han utilizado bien, y que el mismo asfalto de entonces es el de ahora. Bien, la carretera de circunvalación del Arroyo del Buey, pues una carretera que estaba en bastante mal estado, que estaba de asfalto ya, y que hemos intentado en varias ocasiones pues parchear con mano de obra, darle alquitrán en frío, porque el asfalto solo se puede asfaltar, no se puede cementar, para que quede bien. Entonces hemos echado muchas veces los baches alquitrán en frío, ha estado allí un montón de gente trabajando, a los 4 días, como tiene tanto tráfico del polígono y demás, pues el alquitrán otra vez boquetes, tenía verdaderos agujeros y tal. Entonces nuestra intención ha sido siempre intentar no tener que llegar hasta esta actuación, pero el estado de la carretera en general era pues lo suficientemente malo como para tener que terminar actuando. Como digo, es una carretera de alquitrán, no era una carretera una calle de adoquín, que el problema es que no vamos a volver a sacar otra vez el mismo tema, pero sobre alquitrán solo se puede echar alquitrán, y una carretera pues hay que alquitranarla, evidentemente. Entonces se ha hecho esa carretera y se ha hecho la calle Doctor Fleming, que se empezó a alquitranar en la legislatura anterior y que no se terminó. Entonces andaba ahí como a caballo entre las dos cosas. Y bueno, pues esto que eran 70.000 euros del remanente de tesorería, lo que se ha invertido aproximadamente. Pues lo que hemos intentado es terminar una calle que estaba iniciada y alquitranar lo alquitranado para la mejora del paso que es una carretera. A ver, si es que ya estaba alquitranada. Se ha intentado por miles de intentar no llegar a ello, pero es que estaba hecha un asco, la verdad. Sí, pero usted cuando se aprobaron los presupuestos, se aprobó ese remanente de tesorería de 70.000 euros, le dijo aquí al pueblo de Cabeza del Buey, en este pleno, que de 70.000 euros se iban a emplear en jornales para el pueblo. En el Arroyo del Buey, y además que lo dije. No, dijo que se iban a emplear en jornales para el pueblo. Y se han invertido, parte del remanente era más grande. La parte de arriba no se hizo entonces, pues porque estaba en buenas condiciones. Si no estoy en contra de que se asfalte. Pues ya está. Si no estoy en contra de que se asfalte. Yo creo que lo ha dejado bien claro. El Grupo Popular está... Estoy a favor. Lo que estoy en contra de la mala gestión y de la politización de los recursos que tenemos en nuestro pueblo y de llevar a la gente del PER, al personal del PER, a los obreros del PER a movilizar, a utilizarlos políticamente como se llegó a movilizar y a utilizar políticamente en su día. Bien, yo creo que había una gran diferencia entre lo de entonces y lo de ahora. Estoy hablando yo, Mariano, por unas favor. cartas para que se vinieran al pleno y hoy ninguno ha aparecido aquí. Mariano, estoy hablando, por favor. Y los mismos jornales son los de antes. Estábamos que los de ahora. hablando, la gran diferencia entre lo que se hizo entonces y lo que se ha hecho ahora es que entonces se cometía además una aberración histórica, que era tapar patrimonio de nuestro pueblo, como era el adoquinado histórico de nuestra calle principal. Era una aberración histórica, era de escándalo. Alquitranar un adoquinado histórico de la localidad. Vamos, eso es... Era principalmente lo que... Porque no era necesario, Mariano. Es que no era necesario. Eso no era necesario. Entonces, como no era necesario, pues además... Pásate ahora por la calle, al principio de la calle mía, por ejemplo. Sí, la calle tuya ha habido una avería de... Sí, que llevamos 2 meses que no se puede circular por ella. Sí, y ha habido una avería de Aqualia que ha levantado el adoquín y está ya cuantificado y va a pasar a repararlo. Que además el adoquín se ha levantado desde la esquina hasta la mitad de la calle. Hasta la mitad de la calle. Hasta la mitad de la calle. Entonces lo provocó la avería de Aqualia y Aqualia ya está en gestiones para empezar las obras de reparación. Más vale que se le presione para que ejecute las obras esas rápidamente, porque entre otras cosas puede causar un accidente porque hay bastante daño, con adoquines que están bastante elevados. Y a lo mejor cuando pasas con un vehículo no se nota tanto, pero cuando pasas con una moto, por ejemplo, sí se nota y muchísimo. No, y además con el coche se ve también. Siguiente pregunta. Bueno, había una cuestión, y es solo por información, porque no lo sé, has comunicado antes y se ve porque se están ejecutando las obras en el colegio público, en el colegio Muñoz Torrero ya, como hemos aprobado, de la ESA. La adjudicación de esas obras la hace la Junta de Extremadura, ¿verdad? No, ¿hubo alguna empresa local que se presentó a la adjudicación? No.
o se hizo exposición pública de Sí, para sí, esa eso su estaba publicación. en el Diario Oficial de Extremadura, estuvo Pues no publicado. nos ha llamado ninguna empresa local para que pudiera participar, Eran informándole del conocedores, tema. las empresas locales eran los conocedoras conocedores. de... Vale, es solamente informativo. Y otra cuestión era si se había acabado ya lo que es la obra que se estaba haciendo para el gimnasio municipal. Está acabada. Está acabada y va a empezar a funcionar. Pues ¿Gimnasio? estábamos, el otro día estaban limpiando todas las instalaciones y bueno, pues empezaremos a cambiar cuando Andrés estime oportuno, pues que hay que cambiar todos los enseres que hay por allí repartidos por muchos sitios. Entonces se va a empezar para este año que viene ya. Cuando para Andrés nosotros. estime, la idea que... La idea es que en enero se empieza eso. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues si no hay nada más, se levanta la sesión.